sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, qué bueno podernos encontrar y llegar hasta el lugar donde nos estés escuchando. Como siempre, es un placer. Yo creo que empezamos con una temática de cara a nuestro cuarto aniversario, pero fundamentalmente de cara a nuestro cierre del año. Ya cuando uno empieza a llegar al 15 de octubre, ahora venía caminando por San José y hay una tienda ahí, ¿verdad?, que tiene bloqueada la acera y ya hay un montón de cajas y chonches navideños. Entonces uno efectivamente empieza a darse cuenta como que estamos genuinamente en nuestra etapa final. Y al estar en nuestra etapa final, entonces yo creo que, aunque es muy simbólico y numérico, repetitivo y si se quiere rutinario y monótono, acercarnos al cierre de un año, sí es una época de revisión y de reflexión, porque lo que nos hace genuinamente humanos es la conciencia. Vivir en automático es un disparador muchas veces de cansancio, fastidio y ansiedad, pero cuando sabemos detenernos y nos preguntamos qué tenemos, qué llevamos por dentro, yo creo que le damos a la vida la oportunidad de sorprendernos. Hoy vamos a estar hablando de cómo saber que tengo una relación sana con mi historia de vida. ¿Cómo saber que yo genuinamente, aun cuando tengo capítulos complejos y aun cuando tengo historias un poco difíciles, realmente estoy consciente de que, y voy a ponerlo en este plano, hay un querido colega que va a venir el 22 de octubre, por cierto, el doctor Jeffrey Valerio, y hace poco él publicó un post que va más o menos así: la conciencia de nuestra muerte, la conciencia de que la vida se acaba, debería conectarnos con la pasión, debería conectarnos con la vida. Bueno, de eso y más estaremos hablando hoy, pero vamos a ir un momentito a nuestra sección Confía en Vos y regresamos. Hola, mi nombre es Joana Calvo y en la cápsula de hoy hablaremos sobre cuántas veces hemos sentido que no somos suficientes. Qué importante es entender que a pesar de los errores y de las fallas que a veces pasan, normal porque somos humanos, también podemos crecer y reconocer que adicional de eso siempre vamos a tener un valor, que por más que fallemos, nuestro valor no se va a ver ahí comprometido. Cuando entendemos que esto es así, aprendemos también a darnos nuestro valor de una manera más sana hacia nosotros mismos. Así que aprendamos a autoconocernos y aprendamos a darnos nuestro valor siempre ante cualquier situación, así sea dolorosa o sea difícil para nosotros. Recuerda que vos puedes entrar a FideCR en Facebook, donde está nuestra transmisión en vivo, para que nos dejes tu comentario en nuestro tema. Y la pregunta directa para vos, y nos encantaría que lo pusieras ahí: ¿estás conciliado con tu historia de vida? ¿Realmente aprecias lo bueno que te está pasando? Y hoy me acompañan dos queridas amigas y colegas. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, ¿y vos, Rafita? Hola, Silvita. Hola, Moni. Hola, Rafita. Silvita, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar con ustedes hoy aquí. Ayer precisamente estaba hablando con don Milton Rosales, estábamos hablando de si yo soy una persona de alto impacto en la vida de los demás. En Occidente tenemos como una visión, que no está mal, de prepararnos, de capacitarnos, pero la pregunta, y está bien, pero cuando vos querés impactar la vida de los demás, no ocupas un título, no ocupas sabiduría infinita, sino es preguntarte, ¿sos buena gente? Y para preguntarnos esto, no podemos estar reflejándonos en los demás, sino es mirarnos hacia adentro. Y yo creo que esta es una gran pregunta a 2 meses y medio de terminar el año. ¿Estás genuinamente conciliado con la historia? Y Moni, ¿cuáles son los síntomas de que sé que yo estoy conciliado con mi historia? En una posición muy realista. Bueno, creo que una posición muy realista es, número uno, que hay una aceptación y no una lucha con ese pasado, ¿verdad? Yo puedo mirar esos valles, puedo mirar esos aciertos, puedo mirar esos desaciertos y no me genera un efecto venenoso, nocivo, convulso en mi presente. Puedo mirar esa historia de vida, esa Mónica hace
15, 20, 30 años y puedo tener un diálogo conmigo al ver mis errores compasivo, como decía Rafita, no me voy a hacer leña, no me hablo duro, no me juzgo, al contrario, puedo tener la capacidad de poder verme desde ojos más compasivos y decir, bueno, tal vez lo hubiera hecho diferente, pero eso me permitió también dar una oportunidad, un aprendizaje, una vida, y bueno, esto me ha hecho una mejor persona. Entonces yo creo que cuando logramos ver la historia y no tener un impacto negativo en el presente, cuando logro mirar hacia atrás y logro hablarme con más compasión, con más amor, creo que definitivamente son señales de que esa historia está siendo reconciliada internamente. Sí, la pregunta para vos es, ¿estás genuinamente conciliado, conciliada con tu historia? Y conciliarse es muy importante, que no significa ausencia de conflicto. Sí, y esa conciencia, ¿verdad?, de que puede ser que todavía recordemos esas cosas, porque a veces creemos que es olvidar, ¿verdad?, y hacer un cambio de chip y un lavado de cerebro. Y no, más bien es todo lo contrario, es aceptar esos momentos de nuestra vida, ¿verdad?, que fueron dolorosos, y recordar ese dolor, ¿por qué no?, ¿verdad?, honrarlo, porque ese dolor en algún momento de la vida me hizo crecer y me hizo aprender de esas situaciones, pero avanzar, hacer que esas situaciones en el día de hoy, en el presente, no me controlen, ¿verdad, Moni? No, que yo no viva desde ahí. Y que yo no siga como, ay, sí, es que cuando mi papá a los 10 años, cuando mi mamá a los 5, ¿verdad? Y en esa remembranza de momentos, pero que me controlan, que me siguen cargando en el día de hoy y no me permiten avanzar, ¿verdad? Sí, de hecho, voy a aprovechar para extenderte una invitación. La próxima semana, al jueves 17 de octubre, a las 6 de la tarde en el Auditorio Nacional, vamos a tener una conferencia de talante internacional. Nos va a acompañar Paola Bertis desde Argentina. Ella va a hablar de vínculos sanos. La sexóloga y neuropsicóloga Leisa Puentes desde Colombia. Nos va a acompañar Stephanie Vilches, que aunque Tica viene desde México, Paulette Villafranca y yo, y vamos a hablar de Potencia tu Vida. Y si quieres estar con nosotros, entra a boleteria.museocr.org, boleteria.museocr.org. ¿Y esto por qué? Porque yo les voy a hablar mucho, la parte que me toca a mí es sobre el guión de vida que te toca. Y entonces, ¿cómo me concilio con la historia? Casualmente, Silvia, Moni, ahora que haces esta referencia, estaba hablando un día de estos con una persona que hoy, en el umbral de esos 40, es un profesional exitoso. Si se quiere, tiene casa, tiene carro, no tiene deudas, tiene solvencia económica, tiene una estructura familiar de apoyo, tiene gente que lo quiere y demás, pero su guión de vida es que a mí me costó tanto, y es cierto, y no lo negamos. La infancia y la adolescencia de este muchacho fueron poco más que espantosas, pero salió adelante. El punto es que nos quedamos muchas veces ahí. Entonces yo le decía, sí, estoy con, ¿verdad? Yo siempre a mis pacientes les digo, bueno, que resuelva. O sea, que nos quedamos en la lamentación o pasamos a la acción. Y yo creo que esa parte es importante de conciliarse. Sí, los últimos 15 años fueron terribles, pero el 16, el 17 y el 18 la cosecha empieza a ser diferente. Sí, yo creo que definitivamente, como decía ahora Silvia, hay recuerdos que uno no va a poder quitar de su vida, pero los efectos y el impacto que en el presente todavía siga generando, hay que hacer un alto, porque quiere decir que estoy luchando todavía con algo que me duele, con algo que no es cerrado, con algo que sigue abierto, hay una herida que está ahí todavía latente, y es importante darle a ese pasado su contexto y su cierre de capítulo, ¿verdad? Porque, vuelvo a decir, eso fue un capítulo de tu historia de vida, pero no es el libro completo. Y el libro completo ha venido generando historias de más seguridad, de más funcionalidad, de más protección, de más crecimiento, donde esa cosecha te da más gratificación. Entonces, qué bueno es que puedas darte la oportunidad de decir, sí, mi infancia fue fatal, pero bueno, perdono a mi tata, perdono a mi mamá, que en ese momento yo esperaba y no lo dieron. Ahora comprendo muchas cosas y sí, tal vez en ese momento sentí un vacío muy grande, pero ahora soy un adulto, y es ajustar otra vez ese pasado al presente. El problema es cuando nosotros el pasado lo sigue desarrollando en mi día a día, porque entonces quiere decir que no estoy siendo consciente desde una vivencia plena, y ahí es donde hay que tener cuidado. Sí. Para los que están preguntando, ¿cuándo es la conferencia? El próximo jueves 17.
Hay una persona que sí, lo dije muy rápido, tenés razón, boletería.museocr.org, es decir, la boletería del Museo de los Niños. La página del Museo de los Niños, boletería.museocr.org. Hay espacios, el costo de la entrada es de 12,000 colones, y vas a tener la oportunidad de tener 3 horas en un formato multiconferencia para decirte que podemos vivir aquí y ahora. Silvita, ve, hay un amigo, me costó, un saludo de Antonio Mazariegos, que nos dice: me costó aceptar mi infancia, siempre le eché la culpa a mi papá. Luego esa carga fue muy pesada hasta el punto que me tocó soltarla para poder disfrutar. Y te leo, correlacionando a otra que nos dice por acá: yo siempre añoré que mi padre estuviera presente y el día de hoy sigue siendo ausente, y me digo a mí mismo que eso es lo que no me suena bien, que yo no puedo ser un papá como mi padre. Y te digo que no suena bien porque deberías preguntarte qué papá quieres ser vos. Y no partir del punto de comparación, ¿verdad? Porque eso quiere decir que nos sigue gobernando la herida, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta y son mecanismos inconscientes y terminamos haciendo cosas similares aunque no queremos, y qué doloroso, ¿verdad? Cuando esto pasa. Definitivamente nuestra infancia no fue nuestra responsabilidad, ¿verdad? En ese momento no teníamos esa capacidad por nuestra inmadurez y nuestra capacidad de comprensión y muchos otros factores, pero en la adultez sí. Y llega un punto, ¿verdad?, en nuestra vida en el que decimos, bueno, eso fue la infancia, yo no tenía el control, pero ahora sí lo tengo. ¿Y cómo quiero yo vivir esta adultez? ¿Cómo quiero adultez joven, adultez mayor, en la adultez que estemos, ¿verdad? ¿Cómo la quiero vivir? La quiero vivir recordando esa infancia en la que yo no tenía el control y que me pasaron un montón de cosas que no fueron mi responsabilidad ni mi culpa, o como adulto asumirme y decir, bueno, voy a perdonar, como decía Moni ahorita. Y ahorita que Moni hablaba del perdón, ¿verdad? Me quedaba pensando en ese montón de personas que deben estar diciendo, ¿y por qué yo voy a perdonar con el daño que me hicieron, verdad? Es que ese perdón no es por los otros, ese perdón es por uno mismo. No es por el papá, no es por la mamá, ni siquiera es necesario ir a buscarlos y sentarse a tomar café con estas personas que nos hicieron daño. Es una reconciliación con el pasado, con nosotros, con soltar ese dolor y no permitir que gobierne nuestra vida para poder seguir adelante como una persona adulta que se hace cargo de sí misma y que no anda victimizándose, ¿verdad?, por la vida o manipulando con su historia de vida, porque esa es otra cosa que también a veces pasa. Cuando no nos hemos reconciliado, esa historia sirve para que nuestra cabeza la utilice en diferentes situaciones para manipular. Sí, un saludito a Sara Mena, que nos dice: saludos para todos, pienso que mi historia de vida me permite conocer mi pasado para entender el presente que vivo y construirme un mejor futuro. Lourdes, buenos días, gracias por sus programas. Es reconciliarse con el pasado para disfrutar el presente, esperando en un futuro que no sabemos cuánto y cómo será. Katia nos dice: uno arrastra cadenas desde la infancia y me di cuenta de esto hasta que hablé con una psicóloga. Sin embargo, yo siento que viví mi mejor niñez. Y Susan nos dice: deberían pasarlo nuevamente, bueno, porque hay otros contenidos en otros medios. Sí, bueno, nosotros quedamos en YouTube y en Facebook como FIDECR. Y estamos en vivo en este momento en esas redes. Estamos en vivo en el 93.1 FM y estamos en vivo a través de la señal de San José TV. Y luego tenemos repeticiones en Canal 1, los domingos a las 6 de la tarde, lunes a la 1 de la tarde. Y creo que San José también pasa el programa a lo largo de la semana en otro par de oportunidades por ahí, para que estén muy, muy pendientes. Yo creo que conciliarse con la infancia no es negar lo que sucedió. Para nada. ¿Verdad? De hecho, ayer estaba hablando con una persona que ella siempre me ha impresionado mucho, porque imaginen todo lo que a uno no le debería suceder y a ella le pasó por 2. Qué fuerte. Y es un ser humano tan excepcional, ¿verdad? Tan conciliado, tan consciente, tan proactivo, pero ella tiene una virtud: no está peleada con nadie, solo llora si se acuerda, pero eso no le impide sentirse feliz hoy. ¿Y qué pasa? A ver, Rafita, ¿qué pasa si llora? ¿Verdad? Entonces a veces creemos, ¿verdad, Moni?, que si lloramos por nuestro pasado es porque todavía me duele.
Y qué importa si duele, ¿verdad? Sí puede doler, pero que no me gobierne, que no me siga controlando. Todos tenemos, creo yo, historias en nuestro pasado dolorosas, ¿verdad? Pero qué bonito volver hacia atrás y volver a ver a ese niño, a ese adolescente dolido y decir, hoy lo abrazo, hoy lo acompaño, hoy yo soy fuerte, hoy he superado todo eso y hoy yo me siento orgulloso de quién soy y esto no me sigue gobernando en mi vida, ¿verdad? Bueno, hay una amiga que nos hace una pregunta súper interesante. ¿Conciliarse sería volver a permitirse estar cerca de las personas que te hicieron daño? Sí y no. O sea, sí, si ambos están en una frecuencia de construcción. Correcto. Y te va a traer beneficios. Pero distanciarse no es sinónimo de resentimiento, odio o venganza. No simplemente es, yo me voy a alejar de Moni porque pues es insoportable objetivamente y es una persona complicadísima. Pero ya la solté, ya te perdoné. Conciliarse no necesariamente implica estar. Exacto, eso como dijiste ahora, Rafita, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con esa frecuencia emocional donde usted se siente que es correspondido, que es un lugar seguro para usted, donde te va a permitir avanzar, donde no te vas a estar desgastando, ¿verdad? O defendiendo para que no te provoquen nuevas heridas. Yo creo que es un nivel de conciencia donde usted es capaz de comprender a la otra persona, sus capacidades, sus limitaciones, porque a veces nosotros también sanamos, elaboramos nuestra historia personal, pero a veces creemos o dependemos que ocupamos que la otra persona cambie, pida perdón, o sea la persona que necesitamos para que eso selle por completo. No, la realidad es que a veces tenemos que conciliar con nuestra historia y como una paciente que tuve, ¿verdad? Hasta el último minuto de la vida de su ser querido esperó un gracias. Sí, ayer yo tenía una conversación también con una persona que aprecio, con una fuerte necesidad de que su madre le reconozca, que la mire, que la valide. Y entonces ella me decía, mi hermano abre la caja de cereal y mi mamá dice, qué habilidades tiene este muchacho. Mira, qué increíble, ¿verdad? Enciende la licuadora, es que es un ingeniero, ¿verdad? Y ella ha hecho cosas cuyo mérito es fuerte. Y es, bueno, Silvita tiene salud. Y entonces yo le decía, bueno, acéptalo. Hay que aceptarlo. Ella es así. Hay que aceptar, ¿verdad? Que no podemos pedirle peras al olmo, como dice el dicho. Yo creo que cuando nosotros aceptamos que esas figuras tan importantes para nosotros son simplemente un ser humano más, ¿verdad? Y no ese título heroico que le hemos puesto a mamá y papá de perfección que le exigimos a los papás y a las mamás, ¿verdad? Ahora desde esa postura, yo siendo mamá, siempre le digo a mis hijos, esto soy yo, ¿verdad? No esperen perfección porque se van a decepcionar, porque esa idea tenemos, ¿verdad? De que tenía que haber hecho esto, o tenía que haberme aplaudido, o tenía que haberme acompañado en la graduación, y no llegó aquella vez a la reunión de padres de familia, ¿verdad? Y bueno, eso pasó, sí, es cierto, pero vamos a seguir viviendo desde ahí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que esto hay que trabajarlo a profundidad, porque ve lo que nos dice Neidy. ¿Cómo hago para no llorar? Yo te diría llore, ¿verdad? O sea, eso no está mal. Pero esta otra parte sí hay que trabajarla, Moni. Para no llorar más por las heridas y no sentir rencor en el corazón. Es que sanar no es llorar y llorar o escribir una carta y quemarla. Eso puede ser un ejercicio, claro, pero no necesariamente es soltar. Es que, exacto, una cosa que implica la sanación es aceptar, comprender, perdonar, entender, y tal vez nada de esos procesos se puede justificar la acción de la persona, pero el objetivo no es poder que esa persona haya hecho algo diferente, porque si no entonces vas a estar pegando con pared a cada rato en la frustración, en la impotencia, en el dolor. Es nada más entender que esa persona tuvo la posibilidad, no la pudo, no la ejerció o ni siquiera vio la posibilidad, ni siquiera tiene la capacidad, como decía Silvia, es un ser humano que viene también con su otra historia y yo tengo que decir, acepto y perdono
que no pudiste hacer ABCD, esto y esto, pero es una decisión muy personal que no depende de lo que la persona ya hizo, sino de lo que ya yo quiero aceptar de lo que me sucedió, ¿verdad? Porque no lo podemos cambiar. Es que sanar con la historia es avanzar y no quedarnos pegados en la parte más fea de la película, ¿verdad? Es poder salir de ese disco rayado, porque si siempre tengo la mirada en la herida, en lo que no hizo, en el vacío, en la carencia, nunca vamos a tener una justificación para salir de ahí. No, ayer precisamente hablábamos en la revista Vida y Esperanza esto. Vean el videito de la entrevista de ayer. ¿Se puede soltar sin dolor? No. Lo que sí podemos es dosificar la intensidad de la emoción. Y quiero leerles esto rápidamente. ¿Se puede soltar sin dolor? Sí, con menos dolor, porque lo que nos duele es aferrarnos a lo que no es. Soltar no es perder, al contrario, es liberar para dejar espacio a lo que mereces, pero en la medida que yo voy soltando, también voy sustituyendo. El dolor no viene del adiós, sino de resistirnos a dejar ir la imagen, la persona, el trabajo, etc. Soltar es un acto de amor propio y te mereces paz, no cargas emocionales. Imagínate, no lo tuviste y te sigue doliendo. Y ahora, como no lo tuviste, entonces estás con una imagen presente llena de rencores hacia una persona que nunca estuvo en tu vida. Y cada final abre nuevas puertas y confía en el proceso, pero tenés que trabajar para que este proceso se dé. Y yo creo mucho en la sustitución consciente. O sea, yo no puedo llenar los huecos que me dejó mi figura materna o mi ex, pero sí puedo empezar a sustituirlo, no para, Silvi, rellenar un hueco, sino es para abrirme a nuevas experiencias. Si yo amé con dependencia, ahora voy a trabajar en independencia y voy a buscar una relación retributiva. Sí, y qué bonito es cuando nosotros le damos la oportunidad a las personas y a las situaciones de sorprendernos, ¿verdad? Y no de estar cumpliendo nuestras expectativas, porque puede ser que mamá, papá, el ex, el abuelo, quien sea, no hizo eso que yo necesitaba, no llenó mi expectativa, pero es que tal vez sí hizo algunas otras cosas que nosotros no estamos viendo por poner la mirada en el vacío. Tratemos de andar por la vida viendo lo que sí tenemos y no con una visión de carencia buscando el punto negro de la hoja en blanco, porque las personas tienen muchas cosas bonitas que tal vez no es lo que yo quiero hoy que haga Rafael Ramos por mí, no, pero tal vez ha hecho muchas otras cosas bonitas también, ¿verdad? Y Moni también. Entonces, desde el agradecimiento, desde la visión de lo que sí me dieron, desde la visión de lo que sí pude aprovechar y lo que puedo aprovechar en el día de hoy con esas personas que aún están en vida. Porque como mencionaba Rafa hace un rato al principio del programa, la conciencia de muerte nos hace valorar la vida. Y ya para qué cuando esas personas no están, ay, yo mejor le hubiera aceptado el café, ay, yo mejor sí le hubiera pedido perdón, ¿verdad? No, ya a esas alturas muy poco se puede hacer, ¿verdad? Y lo que hacen es duelos complicadísimos. Entonces, mejor en el día de hoy, ¿qué puede hacer usted para sanar su pasado y vivir más libre? Katy nos hace una pregunta, Moni. Cuando uno pierde un hijo, el proceso de duelo aplica a soltar. Es muy, muy interesante tu pregunta. Porque, a ver, vos no soltás la relación, no soltás la historia. Puedes seguirle hablando, pensándolo, ¿verdad? Celebrando el cumpleaños, lo que vos decidas. Lo que tenés que aceptar es la ausencia. Hay un libro que a mí me encanta y es un cuento para niños, pero yo creo que es muy terapéutico para adultos, de Ana Llenas, El vacío, ¿verdad? Y a mí me encanta porque todo el cuento lo que habla es de una niña que le pasó algo y le generó un vacío y luchó mucho para que ese vacío desapareciera y más bien buscaba tapones afuera, ¿verdad? Buscaba sustitutos afuera y ese vacío cada vez se hacía más grande. Yo creo que tenemos que entender que nuestra historia va a generar vacíos en nuestra vida, que no van a desaparecer, pero que sí podemos hacerlos más pequeños para que no sean esos hoyos oscuros de depresión, de tristeza, de culpa, de rencor, de enojo, de rabia. Yo creo que podemos hacer que ese vacío tenga un significado diferente. Y como dice ese cuento que a mí me encanta, de verdad el mensaje final es que ese vacío yo lo necesito para poder conocer mundos nuevos. Es
esa transformación que voy a hacer con la historia, perdí un hijo, pero bueno, esa pérdida ahora me permite ser apoyo para otras mamás, esa pérdida me permite ahora valorar otras cosas, esa pérdida me permite entender que hay una conexión infinita que trasciende más allá hasta de lo físico, ¿verdad? Y que sí, tal vez es una experiencia en este momento muy dolorosa y hay que atravesarla, pero ese dolor también va a dar fruto y cosecha de paz, de alegría, de serenidad, de aprendizaje y de sabiduría. Entonces a mí me gusta mucho porque es una forma de cómo reconcilio con la historia. Deja de buscar que desaparezca ese trágico capítulo de su vida, porque eso va a existir, es parte de nuestros recuerdos, pero transfórmelos, ¿verdad? Haz que, iba a decir una frase, pero no se está permitida en tele, pero bueno, haga del caquero un abono, ¿verdad? Ahí a veces nos toca agarrar todo nuestro pasado y tal vez no hay nada que uno diga, fue muy pesado, pero podemos hacer abono porque hasta de la boñiga uno puede sacar ventaja. Hay un corto en Netflix, si tenés Netflix, amiga, lo buscas, bueno, puedes buscarlo con este título: Si algo me pasa, los quiero. Hay una sección en Netflix de esas que casi nadie ve, que no es la parte comercial de las películas, sino que vienen películas de cine independientes, cortos animados y demás. Este corto, Si algo me pasa, los quiero, es una familia que pierde a su hija como de 7, 8 años en un tiroteo en Estados Unidos. Dura como 12 minutos, pero son 12 minutos que uno siente que se le desprende el alma. Es bellísimo, bellísimo, para entender un poco la relación con el hijo cuya presencia física ya no está, pero está la presencia emocional. Entonces, Si algo me pasa, los quiero, es un corto de Netflix lindísimo que tenemos que ver. Silvita, por acá hay una amiga que nos dice: duele mucho la ausencia. Duele enormemente. Yo creo que duele más que nada, ¿verdad?, en el mundo. Pero el reto en el proceso de duelo precisamente es es integrar esa ausencia como parte de la realidad, porque de todos modos negarla no nos va a ayudar a elaborar ese proceso de duelo, y llegar de una relación de presencia física a una relación de ausencia física, pero sigue siendo relación, sigue habiendo vínculo, el amor no se extingue y el amor no muere con la muerte, el amor sigue siendo. Es como cambiar la preposición, ya no está conmigo, pero está en mí, ¿verdad? Y ese en es que puede estar hasta en la cocina, en el menú que yo haga porque le gustaba esa comida, en un dicho, en un gesto. Entonces es un vínculo continuo, infinito, que no ocupa de esa parte física. Y el cerebro, que es algo que también tenemos que aprender, nuestro cuerpo también está diseñado para adaptarnos. Y esto es una habilidad para poder también el cerebro entender que va a lograr adaptarse si uno es intencional en el corazón y si es intencional en esa parte, ¿verdad?, de elaboración, se va a adaptar a aprender a tener esa conexión con esa ausencia, pero el sentimiento, el vínculo, el recuerdo, ese legado sigue vivo y se sigue gestando, ¿verdad? Sigue reproduciéndose y replicando. Hay personas que ya no están y uno sigue todavía, ¿verdad?, trayéndolas en vida en su aprendizaje, en sus gestos, en sus gustos, y deja ese legado. En el día a día, pero sobre todo, como dice Moni, si le damos tiempo a ese proceso de duelo, ¿verdad? Si yo hago esa comida que le gustaba y en lugar, porque me duele, no la hago y evito, ¿verdad? Exacto. Entonces, si andamos por la vida del duelo evitando, eso nos va a doler más. Cada día va a doler más. Sí, buscate también a esta amiga Katiana Maripili Araya, verdad que es una de las exponentes del jazz de Costa Rica, que ha sido jueza en formatos y este tipo de programas. Ella tiene la pérdida de un embarazo gemelar. A partir de la elaboración de su propio duelo, empieza a escribir su experiencia de mujer, cómo elaborar, cómo vivir, cómo conectar con el duelo a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Entonces, esto es algo que hay que trabajar también. Hay una amiga que nos dice: buenas noches, y si uno decide no conciliarse y solamente avanzar, bueno, es que depende, podría ser, a ver, hay todo tipo de mentes. Hay gente que necesita ir al pasado, recordar el momento, la hora, el lugar, la hora, repasar cada, ¿verdad? Y hay gente, yo soy un poco así, bueno, ahí, ya, se despedazó. Ya no lo tenemos. Chao. ¿Qué vamos a hacer? Entonces
Entonces, si es como, Mónica, una elaboración de, bueno, ya lo acepto. De aceptación está bien. Ya, y sí, me acuerdo, ¿verdad? Y voy por la calle y me huele la colonia de él o de ella y, bueno, ¿con quién estará? Dios me lo bendiga. Y yo sigo caminando, está bien. Mientras no sea negación, está bien. Eso te iba a decir, Rafa, porque parte de las señales de que hay un cierre sanador en nuestra historia es que ese pasado no lo voy a replicar en mi presente, ¿verdad? En relaciones, por lo menos interpersonales. Y a veces estamos en el presente comparando a esa persona con nuestra historia de vida. Es que si mi papá, es que mi mamá, es que mi expareja. Entonces, al final no estoy permitiéndome realmente avanzar y disfrutar lo que tengo, porque hay un fantasma constante atrás que me hace estar defensivo, juzgando, dudando y queriéndome proteger. Entonces, yo creo que si no lo hacemos desde la aceptación y estamos negando eso porque lo quiero bloquear, porque no me quiero desgastar, ten cuidado, porque si tus relaciones actuales te llenan igual de los mismos conflictos, te hacen sentir en el mismo ambiente y tú dices, ¿por qué siempre me sale la misma persona? ¿Por qué es que me pasa siempre lo mismo? Hay que revisarnos. Hay repetición de patrones. Porque las relaciones interpersonales actuales te dicen cómo está ahorita tu estado actual. Claro. Tu estado emocional, mental, ¿verdad? Porque usted usualmente va a crear alrededor algo que le genere su nivel de conciencia también. Entonces hay que tener cuidado. Y si estamos creando ese caos es porque seguimos jalando el caquero, como dijo Moni ahorita, ¿verdad? Entonces hay que revisar eso. Cuando nosotros nos damos cuenta que seguimos buscando en otras personas eso, ¿verdad? Es tan rico decir, ay no, yo necesito soltar a esta persona porque sigo repitiendo este patrón y no me permite avanzar. Y en ese nivel de conciencia decido dejarlo atrás, y es que no necesariamente significa que lo tengo que ir a buscar, como estábamos diciendo hace un rato, ¿verdad? No hace falta. Mientras sea real esa reconciliación y no que sea solo para que me vean a mí bien, de la boca para afuera digo, no, ya yo lo perdoné. Sí, al cacas, ya yo lo perdoné, ¿verdad? Cuando por dentro yo estoy con eso, ¿verdad? Que todavía me duele, me remuerde y siento odio. El elaborar es llegar a no sentir ni amor, pero tampoco odio, ¿verdad? Hay una recomendación, hay un podcast que a mí me gusta mucho, tiene diversos temas, que se llama Vos Podés. Es hecho por Tatiana Franco, ella es colombiana, y entrevista a Lina Tejero. Es una mujer de 33, casi, bueno, de 30 a 35 años, y ella cuenta su experiencia como mujer, ¿verdad? Su experiencia de reelaboración como empresaria, como emprendedora, cómo ha salido adelante y de la necesidad de sentirse independiente, fuerte, valiente, conciliándose con esto, reconociendo su historia tal y como esta es, pero sintiéndose responsable de lo que pase, de lo que construye. Vos te das cuenta que no estás conciliado o conciliada con tu historia cuando utilizas la historia como una justificación. Es muy diferente una explicación. A partir de la muerte de papá tuve que trabajar y me costó muchísimo y dejé de estudiar y entonces retomé. Eso es una explicación, pero cuando yo digo, yo después de lo de papá, o sea, tuve que, nadie me ayudó, la vida se me complicó. Justificar y explicar es muy importante, clarificarlo para conciliarnos con la historia. Sí, totalmente, Rafa. Yo creo que algo que también tenemos que tomar en cuenta para esas personas que dicen, yo puedo dejar eso ahí, lo pongo debajo de la alfombra y sigo, continúo, tengan cuidado porque mi equilibrio emocional, esa capacidad de yo poder vivir sereno, calmado, en gratificación, en paz, no es que siempre voy a estar en búsqueda de Hakuna Matata, ¿verdad? Pero tengo una estabilidad emocional que me permite conectar con otros, me permite conectar conmigo, no justificarme, no llenarme de excusas, sino al contrario, me permite también hacer vínculos nuevos, porque a veces estamos diciendo, no, ya lo resolvimos, pero nos reclaman, qué raro, es que usted siempre anda así, como que no se le puede hablar, déjate, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Vamos a irnos un momentito a Signudos Mentales con el doctor Gilbert Carazo con este tema. ¿Qué es el autodescubrimiento personal a propósito de este tema? Ya volvemos. ¿Qué es el autodescubrimiento personal? Es en sí mismo el viaje de construcción del amor por mí mismo y el fortalecimiento de mi autoestima, o sea, del valor, cariño y cuidado que me proveo a mí mismo.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo. Nosotros amamos a quien conocemos. Cuando conocemos a una persona o cuando decidimos tener un vínculo con alguien, al descubrirle aprendemos a amarle por quien es. Lo mismo pasa con nosotros mismos. Autodescubrirnos es saber quién soy yo, y esta pregunta tan profunda es fundamental para poder tener entonces una relación sana conmigo, para saber cuáles son mis valores, mi personalidad, mis intereses, mis pasiones, mis sueños, y poder aceptarme y validarme tal y como soy. Por supuesto que los comportamientos que no sean sanos los puedo cambiar, los puedo modificar, pero la esencia de quién soy es descubierta por mí mismo para valorarla, cuidarla, y a partir de ahí entonces, como les decía, tener un amor propio que es sano, y desde ese lugar me proveo cuidados integrales para tener una vida de alto nivel de satisfacción y de plenitud. Qué bonito. A ver, nada de esto se construye como de forma automática, o sea, pero qué bonito poder reconocer al ser humano en una de sus grandes virtudes. Una se llama neuroplastía, es decir, nuestra capacidad de aprender y modificar toda nuestra estructura, todas nuestras redes neurales, para entender que si toda la vida he caminado para el norte, puedo desarrollar la capacidad de irme para el sur. Pero esto requiere conciencia, autodescubrimiento, confrontación, romper la negación, asimilar nuestras propias verdades para poder sanar y crecer. Silvia, ¿qué pasa si al final no me concilio? Sigo cargando dolor, ¿verdad? Y entonces llega el momento en el que tengo que tomar una decisión por mi vida. Hay un video muy bonito acerca del águila, ¿verdad? Las decisiones que el águila tiene que tomar para renovarse. O se muere y se la come otro bicho, ¿verdad? O se va, se encierra, se arranca sus plumas, su pico, sus garras y se renueva, ¿verdad? Definitivamente, para que nosotros lleguemos a una renovación tenemos que atravesar por el dolor. No hay otra forma. Pero es que una cosa es atravesarlo y otra cosa es armar una carpa y quedarse a vivir en él, ¿verdad? En el dolor eternamente. Entonces, como adulto tengo que decidir, quiero aceptar este pasado, quiero integrarlo, quiero hacerlo parte de mi historia, quiero escribir este libro y decir, sí, todo esto me pasó. Pero llegan otras páginas en las que mi historia se va a poner bonita y entonces ese pasado ya no me controla, me duele, a veces cuando lo recuerdo puedo llorar, pero también puedo seguir adelante siendo una persona diferente, o decido quedarme allá pegado, ¿verdad? En donde no hay crecimiento, porque eso es como un fango en el que me voy a quedar estacionado. Yo creo que cuando uno definitivamente decide no reconciliar, es un abandono total a sí mismo, no va a haber pasiones, metas, sueños, ilusiones, porque voy a estar siempre recordando únicamente lo mal que estoy, lo mal que me hicieron. Entonces va a costar entender y tener esa visión positiva de la vida. Va a ser una persona que va a luchar mucho el para qué. Usualmente su diálogo interno va a ser súper crítico y duro, se va a exigir demasiado, no va a valorar sus capacidades ni las oportunidades, porque necesita seguir permaneciendo en la excusa, en la justificación y en el dolor para no avanzar, ¿verdad? Porque es como ir en contra de la gravedad. Cuando uno realmente sana, tú tienes gratificación y tienes pasos hacia adelante. ¿Cómo vas a sostener estar como un cangrejo o estar atascado, verdad? Entonces yo creo que tus relaciones interpersonales se van a notar porque vas a confiar menos, te vas a sentir menos apoyado, no vas a abrirte más, vas a sentir que todos te juzgan, que no te comprenden. Tal vez en tus relaciones también con tu pareja puede ser que tenés que exigir demasiado o nadie es perfecto para ti. Entonces yo creo que hay muchos factores, ¿verdad? Donde uno se va a dar cuenta que ese pasado sigue permeando un presente y marcándolo de manera negativa. Sí, hay un amigo acá que nos agrega: buenos días, hace un par de meses mi papá falleció, no fue cariñoso, pero rompí esa cadena con mi hijo. Ahora me queda un vacío en el alma por la forma en la que nuestro papá nos trató en vida. Mira, y te voy a compartir una experiencia no como psicólogo, ni como el doctor, ni como el escritor, nada, sino simplemente como Rafa. Mi papá tiene muchas particularidades. Creería que podría estar escuchando, a pesar de que él es una persona cero practicante, yo diría cero creyente. Y creo que él no lo dice, pero siempre está pendiente de todo lo que hago. Pero él tiene una particularidad muy interesante.
todos los días, entre las 7 y las 8 de la mañana, manda 3 cosas. Un reporte del Opsicori de dónde tembló, algún tema del clima, ¿verdad? Y algún meme. Y por más que yo le diga, ¿qué? ¿Cómo va? No sé qué, ¿verdad? Él dice, todo muy bien, y ahí queda la cosa. Pero el día que no manda el meme, o no manda, yo no sé, qué raro, ya son las 10, 11, 12. Depa, ¿cómo vas? Entonces, manda el reporte del clima, el reporte del Opsicori. Entonces, ese es el papá que a mí me tocó. Ese es. Él no funciona, comunicación electrónica no tenemos, solo esa, porque él es de cara a cara, él es de sentarse a hablar. Vive muy lejos ahora, nos vemos poco, pero esa es la historia que nos tocó. Entonces, amigo, y si hubiera algo ahí que tal vez no has visto desde otra óptica, ¿verdad? Porque tal vez desde tu paternidad cercana, pero si hubiera otro eje. Sí, qué bonito. Y gracias por compartirlo, Rafa, porque hay que ser valiente para aceptar, ¿verdad? También nuestras cosas que nos han dolido, porque yo creo que todos nosotros también hemos tenido esas expectativas de papá, de mamá, que no se cumplieron, ¿verdad? Bueno, yo también fui una persona que creció con su abuelita y tuve miles vacíos de mi papá y de mi mamá, ¿verdad? Pero he decidido reconciliarme con esa historia y aceptar de mi mamá lo que ella me puede dar a mí, ¿verdad? Y eso me sirve, con eso transito, ¿verdad? Y es una relación bonita. Que tal vez la niña, Silvia, esperaba otras cosas, ¿verdad? Pues sí, es cierto, esperaba otras cosas. Pero al día de hoy, la Silvia adulta acepta que esas fueron las personas que le tocaron y así venían, ¿verdad? Y nosotros no les podemos hacer modificaciones. Entonces, vamos a seguir peleando para cambiar ese pasado, para cambiar ese mamá, ese papá, ese familiar, ese ex, esa historia que ya no se puede cambiar además, porque les tenemos una noticia, eso no se puede cambiar, ¿verdad? En el presente, donde nosotros podemos hacer algo para cambiar el día de hoy y los que vienen. Esa historia del libro, cómo la queremos escribir de hoy en adelante. Ya la que está escrita, incluso no solo por nosotros, por otras personas que formaron parte de nuestra vida, ahí está. Y eso no se puede cambiar, por más berrinche que brinquemos y que pataleemos, eso es así. Pero el día de hoy sí podemos iniciar a cambiar nuestra historia y escribir algo más bonito. Importante no definirnos por lo que nos sucedió, ¿verdad? Y también vivir nuestro presente, nuestra paternidad, nuestras relaciones interpersonales, aún laborales y aún con nosotros mismos desde la autenticidad, porque a veces también traemos el pasado con esa comparación. Yo no quiero ser como, yo no quiero que vuelva a repetirse. Está bien si lo tienes como una conclusión de aprendizaje y sabiduría para tu vida. Hay heridas que no quisiera abrir, pero mi relación, mi forma de amar, mi forma de expresar tiene que basarse más no en mi experiencia pasada, sino en quién soy, en quién quiero convertirme y en quién quiero también que me recuerden. Es momento de darte las gracias por estar con nosotros, recordar nuestra cita de martes a las 11 o nuestras repeticiones en Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde, y recordar que el material queda aquí, grabado en FideCR, tanto en YouTube como en Facebook. Y antes de irnos, bueno, primero Mónica, agradecerte muchísimo que estés con nosotros. Las redes de Mónica son doctora Mónica Segura Córdoba, y la pueden contactar directamente a ella al 88 30 10 38, 88 30 10 38. Y las redes de la doctora Silvia Cruz, doctora Silvia Cruz V. Y nos pueden contactar a ambos en el 88 81 13 04. Muchas gracias, Silvita, muchas gracias, Mónica. Ahora, encantada. Pero antes de irnos a nuestra sección con Paulette Villafranca, que tiene un tema bonito, todo pasa, ojo, si haces algo para cambiar tu camino, todo pasa. Queremos invitarte a que seas un agente colaborador. Ahora que Susi nos decía, qué bonito que pudieran replicar más estos temas y demás. Por supuesto que crear contenido no solamente es estar acá frente a la cámara, sino que detrás de esto hay un gran equipo técnico, luces, sonido, la parte de diagramación, redes, producción general y detrás de la imagen en tu teléfono, en tu computadora, en tu pantalla, hay una serie de costos de producción y demás, y queremos pedirte tu ayuda.
Ustedes saben que el contenido de nuestras plataformas está orientado a crear reflexión, formación. Nuestro fin es formativo. Así que queremos pedirte tu ayuda y quiero dejarte el video para que nos ayudes. Con una acción de 5,000 colones te puedes ganar este vehículo y con la compra de la acción estás contribuyendo a fortalecer nuestros canales de difusión. Nos vemos la próxima semana. Este año podés estrenar carro. Adquirí tu acción de contribución por 5,000 colones y participar en el sorteo de un Suzuki Baleno GLS. Podés venir a las instalaciones de la radio o bien por Simpe Móvil al 8965-9310. Envía el comprobante de pago con tus datos personales al WhatsApp 7113-6102. Fecha del sorteo 5 de diciembre de 2024 a las 7 de la noche. Más información en nuestras redes sociales. ¿Realmente estás haciendo que las cosas sucedan? ¿O más bien estás ahí sentado o sentada quejándote una y otra vez? La verdad es que si querés cosas nuevas, tenés que hacer cambios y modificaciones nuevas. Las cosas, las situaciones o los hábitos o eso que tanto querés no va a llegar estando ahí sentado o acostado y esperando que un cambio realmente pase. Para eso vos tenés que hacer que el cambio se ejecute. Vos tenés que hacer un plan y a partir de ese plan llevarlo a cabo y pregúntate qué necesitas, a quién tenés que acudir y a partir de ahí hacer que las cosas sucedan. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.